Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Alfredo Sánchez Montaño y hoy te voy a hablar de los sacramentos y del orden de culto, como parte de la clase de los nuevos creyentes. Bienvenido. En la Iglesia Presbiteriana tenemos dos sacramentos. El primero de ellos es el bautizo y el segundo de ellos es la Santa Cena o Cena del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de estas dos. Déjame empezar por la Cena del Señor o Santa Cena. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 13, nos recuerda el momento en el que Jesús instituyó la Santa Cena. Iba a celebrar la Pascua con sus discípulos y les pidió que prepararan un lugar, que trajeran vino, que trajeran pan. Y dice la palabra de Dios que les recuerda que como una representación de su cuerpo era el pan y como una representación de su sangre era el vino. Justamente eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Es un momento donde recordamos el sacrificio, donde Jesús entregó su vida, su sangre, por amor a nosotros. Esto es la Santa Cena. El pan como el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre del Señor representados. Participan de la Santa Cena aquellas personas que han sido bautizadas, que son mayores de 12 años y que han hecho su profesión de fe. Seguramente tú ya estás en alguna de esas situaciones y puedes tomar de la Santa Cena. Bienvenido. Dice 1 Corintios capítulo 11 que es una representación, un recordatorio de algo que nos mandó a hacer Jesús. Entonces por eso lo consideramos santo, porque es un mandato de parte de Dios. 1 Corintios 11 versículo 27 nos recuerda que debemos de hacerlo de manera digna, no indigna, porque si lo hacemos de manera indigna podemos acarrear pecado para nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que con mucha reverencia, con mucho respeto, recordemos el momento en que Jesucristo vino, vivió en la tierra, murió por nosotros por amor. Justamente esto es lo que recordamos y lo que celebramos en la Santa Cena. En la Iglesia Nueva Vida lo hacemos de manera mensual, aunque hay muchas otras iglesias que lo hacen cada domingo o inclusive cada 3 meses o cada 6 meses. Lo importante es que como iglesia, como parte del cuerpo de Dios, estemos recordando y nos podamos poner a cuentas delante de Dios como iglesia y recordar lo que Él hizo cuando vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Ese es el primer sacramento porque es una orden que Dios nos dio. El segundo sacramento es el bautizo y entendemos el bautizo en dos sentidos, el del Espíritu Santo y el de agua. El del Espíritu Santo es el que sucede cuando tú recibes a Dios en tu corazón. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han resucitado con Cristo. Cada vez que tú o cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador y como tu Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu vino y tomó tu vida. Y eso entendemos que es el bautismo del Espíritu. Pero hay un bautizo que hacemos en representación delante de la iglesia que es con agua. Se toma un poco de agua y se moja la cabeza, ya sea del infante, ya sea del niño, ya sea de la persona, del adulto, y se moja su cabeza en representación delante de la iglesia de que ahora es parte de la comunidad de Dios. Es importante mencionar que 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, no consiste el bautismo en la limpieza del cuerpo, no es que el agua tenga algún tipo de poder, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y es justamente lo que hacemos en el bautismo. Cuando estamos juntos como iglesia, recordamos y nos comprometemos a ser fieles seguidores de Dios. Por eso es parte también de los sacramentos, porque es un mandato de Dios. Decía Jesús, vayan ustedes y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento que Dios nos pide que hagamos. Entonces, parte de lo que hace la iglesia es hablar de Dios, compartir su palabra y además invitar a las personas a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Físicamente hay dos formas de hacerlo. Por inmersión, que significa en meter todo el cuerpo en un cuerpo de agua, o por efusión, que es lo que hacemos nosotros cuando vertemos agua en la cabeza de la persona que se está bautizando. Por practicidad, en las iglesias lo hacemos por efusión, no tenemos un lugar específico donde poder sumergir a las personas, pero cualquiera de las dos vale la pena. La palabra griega de bautizo significa lavar, derramar, sumergir, purificar o humedecer. Entonces cualquiera de las dos está bien hecha. Consideramos que es
parte de lo que Dios nos pidió, porque al final de cuentas, más que en realidad el evento, es el recordatorio y el compromiso que como iglesia adquirimos para seguir y obedecer a Dios. Eso es lo importante. En la iglesia presbiteriana Nueva Vida bautizamos a niños, considerando que los niños son parte de la promesa que Dios da. Dice la palabra de Dios que los padres, cuando se acercan a Dios, la bendición alcanza a sus hijos. Entonces, considerando esto, nosotros también bautizamos a los infantes, a los niños. En algunas iglesias no lo hacen porque consideran que debe de ser un adulto. Lo importante es que como parte de la iglesia recordemos el evento, como obediencia a Dios número 1 y como compromiso que estamos haciendo delante de Dios para seguirlo y para obedecerlo. Estos dos son los sacramentos. Vamos a hablar de un tema más, que es el orden de culto. Todos los domingos en las diferentes iglesias, la actividad que hacemos la hacemos a través de un orden de culto. O sea, prácticamente lo que hacemos es seguir una estructura específica para poder alabar a Dios. El orden de culto puede incluir varias cosas. Como seguramente ya te diste cuenta, si es que vas a la iglesia, has visto que oramos, has visto que leemos la Biblia, has visto que damos los sacramentos, que damos testimonios, que se proclama la palabra, que se lee la Biblia, que se imparte la bendición, que se dan ofrendas. Y esto es importante porque lo que hacemos, el objetivo principal del orden de culto es darle toda la gloria a Dios. Hay órdenes de culto en algunas iglesias muy específicas donde se busca la gloria para personas o para hombres, lo cual está equivocado. Toda la gloria se le debe de dar a Dios, y el orden de culto es la estructura por la cual nosotros seguimos esto: la alabanza, la lectura de la Biblia, la predicación, el tiempo que dedicamos solamente para alabar a Dios a través de lo que su palabra nos enseña. Entonces el orden de culto es la estructura. En algún momento probablemente te puede tocar que tú hables, que tú compartas el orden de culto, que tú des las indicaciones de qué es lo que se debe de hacer dentro del culto. Y esto es importante porque debes de saber que el orden de culto tiene el objetivo de darle toda la gloria, la alabanza solamente a Dios, a nadie más. Si en algún momento tú ves que se está desviando el momento que como iglesia celebramos el culto de Dios, es importante que estés atento de ello y que conozcas cuál es el objetivo del orden de culto. La Biblia habla de estos 3 temas que estamos compartiendo y es importante que lo sepas. Aquí te mencioné algunos pasajes, pero tú puedes profundizar más y conocer más leyendo la palabra de Dios. Y esto es importante porque debes de leerla y conocerla a profundidad, meditar acerca de estos temas, porque hay mucha gente que se confunde acerca de ellos, pero tú debes de tener claridad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos habla y nos enseña, y esto es importante porque nos enseña a través de la palabra. No tengas dudas, y si alguna vez tienes dudas, acércate con nosotros o lee la palabra de Dios y realmente el Señor te va a dar el entendimiento para compartirlo. Que Dios te bendiga.